Ante el espectador me presento. Me llamo Jacqueline Ríos Avendaño, curso la carrera de Ciencias Forenses en el Grupo A. Este video se realizó para la materia de Desarrollo Histórico de las Ciencias Forenses, que es impartida por el profesor Edgardo Benavides Lugo. El día de hoy les presentaré al polígrafo. El polígrafo es un instrumento de gran sensibilidad y precisión, capaz de registrar de forma continua en un gráfico las variables fisiológicas que se producen en el organismo de un individuo, mientras éste está siendo estimulado psicológicamente mediante una serie de preguntas interrogativas relacionadas a una actividad en concreto. Al ser una computadora inteligente con varios componentes adicionales, suele tener un margen de error muy limitado. La poligrafía es la técnica que se encarga de detectar relaciones psicofisiológicas de una persona para determinar si responde con veracidad o no a las preguntas de interés para el estudio. Consiste inicialmente en una entrevista bien estructurada en la cual el experto poligrafista sensibiliza al evaluado con técnicas científicas estableciendo confianza en dicha interlocución para conocer las áreas a resaltar en el evaluado tomando en consideración los temas que suelen ser de interés. Para que el polígrafo obtenga un resultado más confiable, a este se le agregan ciertos aditamentos que le permiten determinar si las respuestas del sujeto sometido a la prueba son realmente sinceras. Aditamentos. Neumógrafo. Mide la frecuencia, calidad y supresión de la respiración. Es un tubo que se coloca alrededor de la caja torácica y capta los movimientos realizados por el tórax. Galvanómetro. Mide las señales eléctricas y las diferencias en la transpiración, esto a través de unos pequeños sensores que se colocan en la punta de los dedos de las manos. Cardiógrafo. Es la unidad que mide la función del corazón, el ritmo cardíaco y la tensión arterial. Una prueba de polígrafo tiene diferentes fases. Fase 1. Definición del objetivo de la prueba y una explicación del funcionamiento del polígrafo. Fase 2. Entrevista sobre el tema a investigar y aclarar dudas. Fase 3. Recopilación de los datos fisiológicos con el polígrafo. Fase 4. Revisión técnica del examen e informe escrito. Los pasos 1 y 3 se realizan generalmente en una sola sesión. Esta sesión sirve a reunir información para su posterior análisis y tener una duración aproximada de 60 a 120 minutos, dependiendo del caso a tratar. Durante la prueba del polígrafo, el tema se examinará a solas con el técnico del polígrafo, es decir, a partir del paso 2. En ocasiones en que la situación lo requiere, en la fase 1 puede estar presente un patrocinador de la prueba o una persona con el fin de aclarar y definir el propósito de la misma. El informe de la prueba se entrega después del análisis de las gráficas arrojadas por el polígrafo y probablemente una revisión por parte de las autoridades. Los resultados de la prueba del polígrafo en casos específicos son engaño no detectado. El examinado fue sincero en sus respuestas a las preguntas del tema investigado, por lo que pasó la prueba del polígrafo. Engaño detectado. El examinado no fue sincero en sus respuestas a las preguntas del tema investigado, por lo que no pasó la prueba. Inconcluyente. Los datos recogidos fueron escasos para poder dar una opinión profesional concluyente del tema investigado. Beneficio de hacer la prueba poligráfica. Deslindar de responsabilidad al personal no involucrado en los hechos que se investigan. Provoca un efecto persuasivo en aquellos sujetos que actúan de forma incorrecta y nociva. Mantener lejos a aquellos que desean trabajar en la empresa para perjudicarla. Agregar una ventaja competitiva por el hecho de certificar la confiabilidad de sus empleados demostrando a sus clientes que ellos están certificados. Disminuye notablemente el robo hormiga existente en todas las compañías, como sería el fraude, el acoso o fraude de la misma compañía y empleados. Personal digno de confianza y mejora notablemente el clima laboral, creando un ambiente de respeto y seguridad dentro de la empresa. Y respalda al evaluado certificando su honestidad y veracidad. Utiliza en el proceso de selección de personal destinado a ocupar puestos de máxima confianza que requieren a su vez alto índice de seguridad, en especial los relacionados con compañías de seguridad privada, escoltas, choferes, transporte de fondos, uso de armas de fuego, etc. Manejo de mercancías, logística, transporte urgente, etc.
manejo de dinero y valores, cajeros, dependientes de joyerías, bancos, negocios o contadores, manipulación de sustancias, laboratorios, farmacias, transporte de sustancias peligrosas, transportes pesados, etc. Manejo de información confidencial o estrategias, proyectos, diseños, secretarias personales. Industria estratégica, centros nucleares, eléctricos como el agua, la luz, etc. Empresas de trabajo temporal, donde las necesidades del mercado, factor de tiempo, exige una selección rápida y fiable. Decisiones erróneas pueden comprometer la imagen de la empresa y del resto de los empleados. Policías, selección de candidatos y sus capacidades en esta. Detección de hábitos nocivos, juegos, drogas, alcohol. Casinos e industrias del juego, selección de control de personal de empleados perjudiciales a la empresa. Personal doméstico, comprobación de referencias y antecedentes de difícil localización, como inmigrantes extranjeros o no comunitarios. En el curso de investigaciones conducidas por detectives privados, necesitamos de una herramienta eficaz a la hora de diagnosticar la veracidad de un testimonio, máximo cuando no existen pruebas o indicaciones fiables que les ayuden con la resolución de robos, fraudes, comportamientos dudosos, etc. Mantenimiento de confianza, socios o empleados. La utilización de la prueba del polígrafo para la evaluación de confiabilidad en los procesos organizacionales se constituye como la herramienta de medida en seguridad y control de riesgos originados desde los individuos. Como resultado, se puede conocer la habilidad del personal mismo. En la antigüedad, hasta el año 900 después de Cristo, algunas culturas como los romanos, hindúes o los chinos ya reconocían que cuando un individuo mentía, éste generaba involuntariamente respuestas corporales. A principios del siglo XIX, un criminólogo italiano llamado Lombroso utilizaba un aparato llamado pletismógrafo, que medía la velocidad del pulso y el volumen sanguíneo en los interrogatorios criminales. William Moulton Marston nació en 1983 en Southwoods, Massachusetts, educado en la Universidad de Harvard y se doctoró en el campo de la psicología. Marston fue el inventor del primer aparato funcional para detectar mentiras. Adaptó en un único instrumento los aparatos actuales para medir la presión sanguínea y otros cambios corporales. También fue el que estableció el concepto de prueba relevante y irrelevante. Esta prueba incluye dos tipos de preguntas en el cuestionario, relacionadas y no relacionadas con el delito. John Augustus Larson, el padre del polígrafo moderno. Larson nació en Nueva Escocia, Canadá, en el año de 1892. Tras sus estudios de biología, desarrolló una tesis sobre la identificación de huellas dactilares, en el que tuvo gran aceptación y que inspiró su interés en la ciencia forense y lo llevó a la Universidad de Berkeley, en California, donde obtuvo un doctorado de fisiología en 1920. Mientras Larson estaba estudiando, colaboraba con el Departamento de Policía de Berkeley, en California. Tan solo tenía 21 años y fue cuando integró la prueba para la presión arterial desarrollada por William Moulton Marston en mediciones de pulso y respiración para hacer una completa herramienta de detección de mentiras con resultados gráficos, el polígrafo. El polígrafo de Larson fue aplicado en las investigaciones policiales y usado como prueba incriminatoria por primera vez en 1921. La prensa difundió la noticia del invento y, para más aceptación, bautizó el invento como el detector de mentiras. Polígrafo en España. Emiliano Mirey López nació en Santiago de Cuba en 1896, pero a temprana edad se estableció en Barcelona. En 1917 se licenció en Medicina por la Universidad de Barcelona y en 1923 obtuvo el doctorado en la Universidad de Madrid. En 1931 fue nombrado catedrático de Psicología Experimental por la Universidad de Barcelona. Un año más tarde escribió un libro titulado Manual de la Psicología Jurídica, donde incluye los datos del polígrafo de Larson y crea una máquina que le permite obtener gráficamente datos de la situación emocional y el control motor del sujeto. Evolución del polígrafo desde mediados del siglo XX. A raíz del polígrafo de Larson se han perfeccionado las técnicas de la poligrafía. Fueron varias las personas destacadas en esta especialidad.
John y Reid añade al interrogatorio del polígrafo la prueba de la pregunta de control. También incluye los sistemas conductuales del sujeto como información incluida para valorar las respuestas. Clay Baxter crea una escala numérica para puntuar los registros para que diferentes entrevistadores puedan llegar a la misma conclusión. También incorpora la medición electrodermal. Daniel Torres-Onlaiken desarrolla una prueba de información oculta o prueba de conocimiento culpable. Es una prueba basada en el reflejo cuando alguien se enfrenta a un estímulo personalmente significativo para el individuo. Todas estas personas han ayudado al desarrollo de la ciencia de la poligrafía y gracias a la prueba del polígrafo es cada vez más compleja y precisa. En México, el 19 de julio del 2004, la CNDH emitió la Recomendación General número 6 sobre la aplicación del examen poligráfico, el cual es uno de los primeros antecedentes que cuestiona el uso del polígrafo como para la selección del personal. Años después, el 21 de agosto del 2008, se firmó el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El mismo tenía la finalidad de crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza, el cual estableciera los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos. Uno de estos mecanismos era el uso del polígrafo. ¿Cómo realizamos una evaluación poligráfica dentro de las instalaciones? Lo que primero hacemos es prepararnos nosotros como examinadores para poder llevar una evaluación poligráfica en el debido proceso. Primero me tengo que asegurar de haber cubierto mis necesidades fisiológicas, por ejemplo, haber ido al baño, almorzar, además de hacer llamadas, si tengo llamadas pendientes, porque durante la evaluación o la duración de la prueba yo no podré tener ese tiempo o ese espacio, y lo correcto es tener apagado el celular y tener la disponibilidad de tiempo para realizar la prueba. Reviso que todos mis aditamentos poligráficos estén correctamente instalados, funcionando, completos. Debo de revisar también que mi software, mi sistema y el equipo de cómputo estén funcionando a la perfección. Lo recomendable es hacer una prueba de audio de nuestra grabación para tener herramientas necesarias, tiempo necesario para poder corregir cualquier circunstancia que pueda provocar la interrupción del proceso. Lo más importante es poder respetar el tiempo de la persona que va a pasar haciendo una evaluación. 2 horas, que es lo mínimo necesario para hacer la prueba. El examinador tendría que estar disponible ese tiempo, pero también darle el respeto al tiempo de la persona que vamos a tener aquí. Antes de yo ir por mi evaluado, si es una persona que ya pasó por una prueba poligráfica dentro de nuestra institución, es recomendable o es indispensable pedir el expediente anterior para poder verificar qué es la información que dio antes y partir en el proceso de evaluación de la fecha en que nos visitó la última vez. Eso es parte de la preparación. Entonces, en resumen, tengo que verificar que yo como examinador me encuentre en condiciones físicas y mentales para estar realizando la prueba y no tener interrupciones de mi parte. 2, verificar que todos los instrumentos que conlleva el equipo poligráfico, así mismo como la computadora, estén funcionando a la perfección. Revisar mi lugar y entonces estar listo para ir por el evaluado en este momento, sin dejar de lado revisar la información de la persona que vamos a verificar. Por ejemplo, si es un nuevo ingreso, a qué puesto va, a qué empresa va a calificar, para hacer y perfilar la evaluación poligráfica y la entrevista en base a la posición que va a ocupar y ver si existe algún lineamiento o exigencia especial para el cliente al que le corresponde esta evaluación. Generalmente lo que hacemos es selección de personal y es lo recomendable antes de empezar una evaluación poligráfica.
Gracias, nos vemos en la siguiente. Hola, te habla Claudia Palacio. En el video de hoy les voy a hablar un poco sobre la prueba de polígrafo. A ver, las personas cuando les dicen polígrafo tiemblan y se ponen supremamente nerviosas, pero la clave con esta prueba, ¿cuál es? Primero, el día anterior es muy importante que descanses muy bien. En lo posible evita bebidas alcohólicas, así sea una cerveza, eso nos puede alterar los niveles. Entonces, cualquier tipo de bebida alcohólica, evítala. Sustancias alucinógenas, también desde el día anterior traten o evítenlo al 100%. Descansen al menos 7 horas y ese día la idea es estar muy tranquilo. Yo sé que cuando le dicen polígrafo uno dice, Dios, ¿y ahora yo qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Cuál va a ser mi reacción? Además porque uno sabe qué va a marcar. No, a ver, yo por ahí tengo un post en Instagram que dice como el que nada debe, nada teme. Entonces, parta de ese principio coloquial y vaya muy tranquilo. Ahora, ¿cuál es el super tip en la prueba de polígrafo? Acuérdese y tenga muy presente que usted tiene derecho a contrapreguntar. Acuérdese que en las pruebas de polígrafo las respuestas son sí o no. No hay opción de que usted dé una explicación. Pero al no haber opción de haber explicación, usted sí puede contrapreguntar. Entonces, ¿a qué me refiero? Usted le van a hacer la pregunta de ¿usted ha robado? Entonces, en el ejemplo que yo les doy, seguramente usted se va a acordar de la vuelta que usted, no sé, a su papá cuando estaba pequeñito usted le dejó de dar, los 100 pesos que se encontró en el piso y entonces se los cogió, el lapicero que se robó una vez de la empresa, la carpeta que usted sacó de la empresa y donde llevó una hoja de vida a otra empresa, etc. Entonces usted, su corazón empieza a latir a millón y claramente si usted ahí no sabe qué hacer, si sí o si no. Entonces es el momento de contrapreguntar. Entonces ahí usted le puede decir a la persona que está realizando el polígrafo ¿qué se refiere con robar? ¿A qué se está refiriendo usted con si he robado? Y la persona ahí le va a explicar cómo usted ha asaltado un banco, usted ha desfalcado la empresa, usted ha sacado dinero de la empresa, ese tipo de cosas. Entonces usted ya seguramente su corazón se relaja, sus niveles bajan y puede responder tranquilamente como no. Entonces, eso es muy importante que lo tenga en cuenta. También diferentes preguntas que seguramente le pueden hacer parecidas durante el polígrafo. Entonces, acuérdese que la clave es contrapreguntar sin ningún inconveniente. Claro, dependiendo también de quién le haga el polígrafo, hay personas que lo que hacen, personas especializadas en esto, que lo que hacen es que antes de que lo conecten le hace una serie de preguntas para relajarlo y donde le dice, dígame en este momento todo lo que usted considere que debería contarme para que cuando estemos en la prueba no tengamos marcaciones erróneas. Entonces, pues bueno, usted le cuenta como esa cotidianidad. Le puede decir, bueno, pero entonces cuando usted me haga determinada pregunta de usted ha robado o si la información no sé qué, una cosa que la otra, ¿a qué le respondo yo si ha pasado esto o aquello? Entonces ya la persona le podrá también orientar. ¿Listo? Entonces si tiene el espacio antes, aprovéchelo. Si no lo tiene, contrapregunte. Bueno, espero que este tip les sea de mucha ayuda. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, @ClaudiaPalacio _, hojas de vida. En Facebook, Claudia Palacio _ hojas de vida. En mi página, www.claudiapalacio.com. Y bueno, cualquier pregunta la pueden hacer debajo del video y estaré haciendo videos constantemente resolviendo las dudas. ¿Qué es esto del polígrafo? Se le conoce como detector de mentiras. ¿Qué es lo que tiene todos estos, cada uno de los elementos, identifícalos? Claro que sí. Bueno, pues el polígrafo es lo que se le conoce comúnmente como un detector de mentiras. El polígrafo pues es esta máquina que vemos aquí, consta de una caja sensora, 2 neumos, que van conectados a nivel de lectoras del abdomen y miden lo que es pues el aire que va a entrar a los pulmones. Esas son las mangueritas que tenemos ahí a la altura del pecho de Natalia Garduño. Así es. Es una manga de cardio que mide el ritmo cardíaco
cardíaco, son estas plaquitas galvánicas que van conectadas en los dedos y miden la electricidad del cuerpo. Y bueno, está sentada sobre un tapete o cojín que mide movimientos. ¿Que mueve? Que mide también o sea, son una serie de reactivos importantes, ¿no? Así es. Todos estos componentes pues van a medir las reacciones fisiológicas de la persona ante preguntas que se le hacen totalmente estructuradas y que la persona debe de conocer para, bueno, detectar si la persona está mintiendo o no. Claro. Y por supuesto, cuando se hace un examen de control y confianza, hay que hacer preguntas relacionadas con los antecedentes de esa persona, ¿no? Exacto. Sí, lo que hacemos, bueno, el polígrafo se utiliza con fines de selección, de que lo ideal sería pues a nivel preventivo, ¿no? De que antes de que alguien ingrese a alguna empresa, pues hacer esta prueba. Y bueno, se hacen preguntas estructuradas en relación a trabajos anteriores. Claro. Ahora, ¿qué tan efectivo y qué tan eficaz es? Porque hay polémica, ¿no? Hay polémica en nuestro país por parte de las comisiones de derechos humanos que no se debería de someter a ningún empleado a esto. Y también en las cortes norteamericanas es nada más un indicio, ya no es una prueba definitiva, ¿no? Sí, bueno, el polígrafo tiene un nivel de confiabilidad del 98% siempre y cuando el poligrafista sea un buen poligrafista. Claro. Sepamos hacer una muy buena entrevista para generar reacciones. No es nada más de que, bueno, sentamos a la persona y le aplicamos la prueba, ¿no? Y no. Se tiene que hacer una entrevista previa, ¿no? En un lugar que esté cerrado, donde no haya distractores. Y bueno, una entrevista previa de sus trabajos anteriores, como tú bien dijiste, ¿no? Que no haya consumido drogas, que no tenga contacto con gente delictiva, que no se haya beneficiado ilícitamente o que no haya participado directa o indirectamente en algún acto ilícito dentro de su trayectoria laboral. Claro. Oye, podemos empezar a hacer, bueno, obviamente ya le diste todas las herramientas para que la prueba, si falla, es que tenía que haber sido en un lugar cerrado y sin distractores. Ya lo sabía, ya me lo había dicho desde hace ratito, dije gracias. Pero a ver, más o menos, ¿cómo se conduciría una prueba como estas? Bueno, se aplican, sí, claro, se aplican las preguntas se revisan con la persona y entonces empieza a correr una gráfica con las preguntas. Se hace la entrevista y se le explican las preguntas. La persona debe entender muy bien cada una de las preguntas para que no haya ningún error sobre el resultado en la prueba. Entonces, bueno, ya está conectado. Aquí vemos los dos niveles de respiración. Estas son las placas galvánicas y se pone lo que es el ritmo cardíaco. Ahí están, mire. Se dan toda una serie de instrucciones, ¿no? De que la persona no debe moverse, que no debe de suspirar. No suspire. No debe de suspirar, exacto. Y la respuesta solamente va a ser sí o no. No puede agregar nada más a la pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí empezamos a correr la gráfica. Se le da la instrucción. Permanece tranquila, no te muevas. Tu prueba está por iniciar. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Sí. Y lo bueno y lo interesante es que la gente entienda por qué se pide este tipo de exámenes a los policías que están integrando Claro, las ahorita corporaciones es muy policíacas. importante verificar el nivel de confiabilidad que tenemos, ¿no? En nuestro Porque le estás dando todas las herramientas a lo mejor a un delincuente para que en lugar de combatirlos... es muy importante saber a quién tenemos dentro de nuestra empresa, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo... no me puedo mover, ¿verdad? No. ¿Tu nombre es Natalia? Sí. ¿Responderás a todas mis preguntas con la verdad? Sí. ¿Alguna vez has hecho algo por lo cual alguien de tu familia se avergüenza de ti? Sí. Esas risas fueron de la cabina. Por ejemplo, ahí podemos ver cuando alguien quiere de alguna manera manipular el polígrafo, ¿no? Aquí si está dejando de respirar, mira, por ejemplo, deja de respirar Natalia. Entonces, por ejemplo, ahí se ve una línea, ¿no? Donde nosotros como poligrafistas podemos ver si la persona quiere manipular la prueba, ¿no? Ya sigue respirando. ¿Has participado de alguna manera en actividades ilícitas en alguno de tus empleos? No. Se ve una línea interesante. ¿Eres de las personas que acostumbra a traicionar la confianza de los demás? No. ¿Has consumido alguna droga ilícita? No. No. Antes del año 2010, ¿alguna vez hiciste algo por lo cual te hubieran podido despedir de alguno de tus empleos? Sí.
¿Te has beneficiado de forma ilícita en alguno de tus empleos? No. Ay, pues no manejo dinero. Pero ¿qué tal el voto online? Ah, sí, me acabo de robar uno, por cierto. ¿Alguna vez le has mentido a alguna autoridad para salir de algún problema grave? Sí. ¿Mantienes actualmente algún compromiso con personas que cometen actos delictivos? No. Ok, permanece tranquila, tu prueba está por terminar. Ok. Obviamente, bueno, pues esto fue nada más un demo para que la gente, como bien dice, sepa qué tipo de preguntas más o menos son las que se realizan. Las preguntas se estructuran dependiendo de la entrevista, de la información que da el evaluado. ¿Cuánto puede durar una prueba de verdad muy específica, cuando tienes que ir a fondo? Aproximadamente unas 3 horas. Depende mucho de la persona, qué tanto nos da información. Hay gente que sí logramos tener una buena entrevista, hay gente que no sé nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí es la habilidad del poligrafista en poder recabar la información. Oye, ¿y cómo salió, Natalia? Es lo que te iba a decir, ¿cómo se sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira? Obviamente el polígrafo se calibra y debe de haber una norma. El polígrafo no mide nerviosismo. Generalmente toda la gente que pasamos por esta prueba, pues vamos a estar nerviosos. Claro. Y yo también, mira, me sudan las manos, es impresionante. No estoy aquí por ninguna Sí, otra cosa, inclusive hay sino para gente ayudar. que en entrevista impacta tanto que te dice, no, bueno, la verdad es que sí, yo he tomado cosas, sí, consumo drogas. Wow. ¿Y aquí qué salió? ¿Consume drogas, Ana? ¿Ha consumido? No, nunca he consumido drogas. Salió muy bien. Bueno, A obviamente ratito no te vamos paso a la tener- lana que te dije, ¿eh? Ok. Obviamente no podemos No, tener es un nada más. resultado como tal, ¿no? Y bueno, el polígrafo como tal nos da un resultado. Por ejemplo, aquí dice que hay reacciones de engaño en la pregunta 6, en consumo de drogas, por ejemplo, pero bueno, en ese momento fue cuando se pasaron a reír mucho. El polígrafo puede ser una muy buena herramienta, pero lo más importante es el poligrafista, que se haga un buen trabajo en entrevista. Y bueno, el polígrafo nos da un resultado más, se deben de calificar las gráficas, se califican manualmente